Bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos al cierre de la semana en este viernes 7 de septiembre de 2012. Saludos a usted que nos ve a través de la prensagráfica.com, nos escucha en GD Radio o tiene la oportunidad también de vernos en Canal 25 a las 9 de la noche. Esto es en señal abierta. Algunos de los temas que ocuparán nuestra reflexión de este viernes en la entrevista en línea: el estado y rumbo de la economía del país, las inversiones a propósito de un ejemplo que nos está dando Honduras, y es de la construcción de las ciudades modelos para generar mejores condiciones al inversionista, el estado de la competitividad y la elección del fiscal general. Son algunos de los temas que vamos a abordar este día. Nos acompaña en nuestros estudios Jorge Dabú, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Bienvenido, un gusto. Igualmente un gusto, William, acompañarte en tu programa. Perfecto. Jorge, esta semana vimos entonces el ranking del Foro Económico Mundial. El Salvador pierde prácticamente 10 escalones en materia de competitividad. Debo entender que esto nos ubica incluso por debajo de cómo se encuentra Honduras. El índice mide varias variables, pero para comenzar, ¿cómo se toma este dato? Bueno, esto es algo que veíamos venir desde hace tiempos. Recordemos que no es hoy, sino desde hace 3 años, desde que entró este gobierno, que se ha estado tratando de proponer algunas ideas y algunos proyectos que ayuden a fortalecer justo los temas que han sido calificados o que son calificados en este índice de competitividad del Foro Económico Mundial. Recordemos que este es un análisis de 550 páginas que revisa casi cada uno de los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de un país y que lo hace de una manera bien técnica, bien organizada, bien estructurada y que nos permite tener una foto del país que tenemos. Desde el 2004-2005 hasta la fecha, este país ha venido en caída libre. Y ha venido en caída libre por el populismo, por la falta de visión y por la falta de una estrategia de unidad que permita que el país completo genere oportunidades, genere desarrollo. Es lamentable, nos estamos poniendo ya en los niveles de países como Zambia, Ghana, Bolivia, Kenia, Egipto. O sea, estamos llegando ya al sótano de los países en el tema de competitividad. Y ese es el resultado que estamos viviendo porque hemos preferido el populismo a las decisiones correctas. Jorge, cuando se hace referencia de cuándo comienza esto, se remiten a 2005, de inmediato viene todo un poco las inferencias políticas y decir, bueno, lo que pasa es que están considerando únicamente el periodo de Tony Saca prácticamente para acá. No, de hecho antes de Tony Saca para acá íbamos subiendo, porque llegamos a estar en el punto 48 del mundo y veníamos del 70-80, o sea que lamentablemente así es, eso no lo hago yo, ahí está, pueden meterse a la página web del Foro Económico y Mundial y ver año con año y se van a dar cuenta que eso no tiene nada que ver más que con quién ha hecho las cosas que ha hecho. Ahí están las calificaciones para cada quien que ha tomado su oportunidad de manejar el país. Y tanto así que el populismo haya hecho tanto impacto a ese nivel y que haya afectado de llegar hasta el extremo de impactar toda la parte de competitividad. Sin duda alguna, y te pongo ejemplos. A ver. Ustedes este día consignan en su periódico una aceptación, por ejemplo, de 66% del presidente. Dime un proyecto que no sea regalar cosas, porque regalar cosas se llama populismo, cuando regalar cosas no viene a resolver los problemas estructurales de la gente. Es decir, si yo te regalo un saco de semillas para mantenerte siempre pobre cosechando en tu jardín, en lugar de generarte una carretera, un mercado para que tú puedas ir a vender tus productos y seas autosuficiente, eso se llama populismo. Mencióname una cosa que se ha hecho en este gobierno orientada a resolver los problemas estructurales de los salvadoreños. ¿Cuál ha sido la agenda del presidente en los últimos meses? Conflicto, conflicto, conflicto. Esa es la agenda del presidente. No lo has visto proponer algo que realmente resuelva los problemas de los salvadoreños. ¿Qué es lo que está buscando? Salir bien en las encuestas y con eso pasar el tiempo. Entonces ese es el problema cuando no se entiende, cuando no se analiza a fondo y venimos a ver esto y decimos, ¿y por qué estamos ahí? Porque tenemos años de estar aguantando, viviendo y aceptando populismo, demagogia y rupturas democráticas como una forma normal de vida.
Y si eso continúa, esto va a continuar bajando, sin duda alguna. Ahora, no se mide únicamente solo eso, en las variables, hay varios factores que se van midiendo para llegar a esa conclusión. Es correcto. Estaba leyendo, por ejemplo, el pilar de la estabilidad macroeconómica, también perdió 23 posiciones, pasó del escalón 65 al 72. También ha ocurrido un poco parecido esto en materia de institucionalidad, crimen organizado. Es correcto, aquí los tengo yo por pilar. Por ejemplo, en la institucionalidad, hemos bajado del 2005 al 2013 73 posiciones. En infraestructura hemos bajado 18. En estabilidad macroeconómica 39 del 2005 al 2013. En salud y educación 30. En eficiencia del mercado laboral, que es un tema que siempre hemos hablado, 71 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que somos rígidos y cada vez más somos más rígidos para generar opciones laborales. Los gobiernos cada vez están complicando más que la gente pueda ser empleada, que la gente pueda tener oportunidades de trabajo, en lugar de ir flexibilizando las opciones, y lo hemos hablado aquí en esta mesa cuando contigo mencionábamos el tema, por ejemplo, de que una madre que tiene que cuidar a su hijo en la tarde después del colegio no puede trabajar en la mañana, o que un muchacho que tiene que estudiar en la mañana no puede estudiar en la tarde porque no te dan esos espacios de flexibilizar, por ejemplo, horarios y este tipo de cosas. Entonces, estamos haciendo cada vez más rígido y eso cada vez más complica las oportunidades laborales de la gente. ¿Quién asume la responsabilidad fundamental en esto de que el sistema se está volviendo más rígido? Son las leyes, esas son las leyes que no te permiten hacer esas cosas. Ahí no hay donde perderse. O sea, nosotros hemos estado como sector privado insistiendo permanentemente que hay que buscar mecanismos que faciliten a los salvadoreños, a los jóvenes, a las madres solteras, a tener una fuente de empleo, una oportunidad de empleo. Sencillamente se cierran porque siempre son respuestas ideológicas o de grupos que presionan y que al final lo que tienen es venir a sacrificar las posibilidades de los salvadoreños. Bien, hacemos nuestra primera pausa comercial, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Está con nosotros en nuestros estudios Jorge Dabú, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Jorge, en el segmento pasado usted nos daba algunos ejemplos de cómo muchas de las variables que mide el Foro Económico se han ido deteriorando. Entonces, me llamaba un poco la atención el tema de salud y educación. Digo porque son en las partes en las que este gobierno, por ejemplo, ha enfatizado mucho de las reformas que ha impulsado en el tema de la salud, de otros programas sociales en el tema de educación que tiene que ver con el vaso de leche, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿cómo es que en este informe tenemos que hay un retroceso en el tema de salud y educación? Bueno, eso es exactamente lo que estábamos hablando antes. A la gente le gusta que le regalen uniforme, zapatos y leche. Y eso está muy bien. Si nosotros fuéramos un país que tenemos un montón de recursos, es fabuloso. Pero cuando los recursos son limitados, necesitas que ese niño que está sentado en la escuela tenga una buena infraestructura, un buen maestro y con eso se construya un buen futuro. Si no, ese niño
va a tener que ir a pedir para sus hijos un vaso de leche y un uniforme, porque no va a haberle dado la oportunidad de generarse mejores condiciones de vida. Es un derecho humano y es una satisfacción personal poderse valer por sí solo y salir adelante en la vida y poder sacar adelante tu familia. Y eso solo lo puedes hacer si estás preparado para hacerlo. Y yo, aunque digan que ese es el proyecto más popular, ese es lo que tiene el país en donde estamos, que levantamos la mano y le sonreímos al populismo y no a las propuestas que estructuralmente van a resolver los problemas de este país. Si queremos seguir con pan y circo, vamos a seguir con pan y circo y vamos a seguir descendiendo. Si queremos resolver los problemas de este país, hay que hacer las cosas que hay que hacer. Y eso es lo que estás viendo tú aquí. Estos no vienen aquí a ver si los niños llegaron con zapatos nuevos al colegio. Llegan a ver cuál es la educación que tienen, en qué infraestructura están, y por eso los califican mal, que es lo que hemos estado insistiendo. Entonces, yo creo que como salvadoreños debemos darnos cuenta que no necesariamente todo lo que brilla es oro. Ahora, Jorge, entonces ustedes el énfasis en la parte de la calidad de la educación y del entorno que tiene el niño para poder desarrollarse. Eso Ahora, es lo que se analiza. ¿Cómo complementar? Porque de inmediato se puede decir, bueno, pero las familias más pobres del interior de este país no tienen ni siquiera para darle un uniforme, para darle un par de zapatos a los niños. Entonces, ¿cómo hacer para establecer una media en que también se pueda ver esa necesidad? Claro, no, y nosotros te estoy repitiendo que, te pongo un ejemplo. ¿Por qué, por ejemplo, se permite, y nadie ha dicho nada, que le den $2 millones de bonos al sindicato que a la fuerza rompió la Constitución para meter a la fuerza una corte ilegal y ya le están pagando por el trabajo realizado? Ahí tienes 2 millones que pudieras ocupar para mejor infraestructura. ¿Cómo es posible que Casa Presidencial aumenta sus gastos de 80 a 100, a 134, a 140 millones de dólares al año? ¿Qué se hace con ese dinero? ¿A dónde termina ese dinero? ¿Por qué no se ocupa en eso? Entonces la gente no se pone a ver esas cosas y cree que con lo que le están dando le están resolviendo su problema. Lo que tú planteas es válido, pero también necesitan esto, sí. También necesitamos que el transporte público funcione. Necesitamos que la energía eléctrica sea más competitiva. Hay muchas cosas, pero mientras no resolvamos los problemas estructuralmente, solo le estamos poniendo un maquillaje a esos problemas. Y eso es un poco lo que se mide aquí. Aquí no vienen a medir si tú estás contento por el populismo. En estos indicadores vienen a medir si el país está marchando por la ruta del desarrollo o si está marchando por la ruta del fracaso. Y eso es lo que te está diciendo esta fotografía. Pero entonces en la parte educativa el énfasis sería otorgar calidad educativa a los niños para que sean mejores profesionales. Y tener la infraestructura correcta para que este niño, cuando este niño sea un joven, vaya a la universidad y genere una fuente de empleos, tenga un trabajo, sea productivo, sea competitivo, le ayude a su país a salir adelante y pueda mantener a su familia. Y que no vuelva a llegar en la misma suerte de su papá, que tiene que llevarlo con un gran sacrificio y a veces dejando de comer para que el niño llegue a la escuela, los padres sacrificándose. Entonces tenés que romper ese vicio, romper ese círculo vicioso para empezar a generar un círculo virtuoso. Hay que hacerlo en algún momento. A ver, según estas estadísticas que estábamos analizando, los factores más problemáticos para hacer negocios, por ejemplo, se hace referencia mucho al crimen y el robo, el acceso al financiamiento, la corrupción, la burocracia y la inestabilidad política. ¿Se consideró, en el tema de inestabilidad política, se consideró en algún momento, o se habrá considerado toda esta crisis de institucionalidad o el informe es anterior a esto? Estos son informes anuales. Es decir que, por ejemplo, el famoso 743 ya está calificado aquí. La compra de diputados ya está calificada aquí. La entrega de instituciones por intereses políticos partidarios ya está aquí también. Entonces, que esto último quizás no está, no creo que esté, porque este es un reporte de un poco más de tiempo, ¿verdad? Pero eso, ¿qué es lo que te dice? Que si eso hubiera sucedido, quizás estaríamos en el puesto 144 en este tipo de indicadores. O sea, esto nos da una idea de cuáles son las cosas que los salvadoreños necesitamos ver y cuidar si queremos que este país salga adelante.
Ahora, pero es difícil que la gente, en términos generales, entienda de qué se está hablando, Jorge. Y ese es el grave problema que tenemos, y es por eso que tienen que ser críticos y analizar qué instituciones, qué grupos, qué sectores, por ejemplo, Aliados por la Democracia, que ha sido un grupo de la sociedad civil que hemos estado defendiendo la democracia. Ahí hay izquierda, ahí hay derecha, ahí hay jóvenes, ahí hay adultos, universidades y sindicatos, empresarios y tanques de pensamiento. Estamos todos defendiendo un principio democrático. Hay que unirse a este tipo de iniciativas que lo que buscan es que este país salga adelante ante todas esas manipulaciones de los partidos políticos. A ver, vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos sí me interesa que nos aterrice un poco. O sea, ¿qué implicaciones tienen este tipo de informes? Porque se puede ver demasiado etéreo de repente y decir, bueno, pero pues sí, además es un organismo internacional. ¿Qué incidencia tiene en términos de, para un inversionista? Si un inversionista considera este tipo de informes. La otra es, ¿cómo le afecta eso para el salvadoreño de a pie? Que anda buscando un empleo. Vamos a una pausa y volvemos. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Con los proyectos y obras de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de redes viales, se han beneficiado a más de 45,000 ciudadanos. Desde hace muchos meses y años había un abandono de la red vial y muchas gracias porque en menos de pocos meses nos están dando respuesta. 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, en el segmento pasado prácticamente dejé planteadas dos interrogantes, Jorge. Una tiene que ver con los inversionistas, es decir, de qué manera, si un inversionista realmente está viendo este tipo de informes a la hora de tomar una decisión de poner sus dólares aquí en Salvador, esa es una. Y la otra es cómo termina afectando este tipo de cosas en el ciudadano común y corriente a la hora de que busca un empleo, a la hora de que está buscando oportunidades laborales. Bueno, esto justo con lo que hablábamos antes, cuando se dice en los gobiernos que hay que invertir porque ese es el mecanismo para generar bienestar, desarrollo, empleo. Cuando tú tienes un mundo abierto como el que tenemos ahora, en donde hasta por tu computadora puedes hacer un negocio en otro país del mundo, entonces cada quien evalúa dónde pone su dinero. Nadie pone su dinero donde sea inseguro. Pero no es solo la caída del Foro Económico y Mundial. Fíjate que tenemos, Fitch Rating nos ha bajado la calificación soberana. El Banco Mundial en el índice de hacer negocios hemos caído 6 puntos. El Foro Económico y Mundial en el índice de competitividad, que es el que estamos hablando ahorita, hemos vuelto a bajar. En el Heritage Foundation, en el índice de libertad económica, 35 puntos. En Moody's hemos perdido grado de inversión. En BBC Mundo, en Marca País, hemos caído 13 posiciones. Y en Forbes, en la calificación de ambiente para hacer negocios, caemos 12 posiciones. Entonces venimos cayendo en todos los indicadores. Y la gente me va a decir, sí, pero yo prefiero mi vaso de leche y mi uniforme a unos indicadores que no entiendo. Sí, pero por eso hay que explicar que estos indicadores lo que le quieren decir es, su país no es un país donde se puede generar empleo, donde se puede generar inversión, donde se puede generar desarrollo, y por lo tanto su trabajo depende de estos indicadores. Su oportunidad de que su hijo, cuando salga de esa escuela bien alimentado, con bonitos zapatos, pero sin la educación correcta, que ese niño pueda acceder a un puesto de trabajo cuando no va a existir el puesto de trabajo, porque tenemos un niño bien vestido, pero no tenemos un país donde pueda él desarrollarse. Yo sé que estas cosas son bien difíciles de aceptar y de entender, pero es la realidad de las cosas. Así es como funciona
Y así esas son las decisiones que los países alrededor del mundo dicen hay que tomarlas, hay que hacerlas, aunque hay que sacrificarse un rato, pero es la forma de garantizarle a nuestros hijos un mejor futuro. Y hay muchas contradicciones en el país en términos de los llamados que se hacen a la inversión y lo que está ocurriendo en términos prácticos. Pues totalmente. A nosotros nos llama la atención, por ejemplo, cómo se pretende que funcione un asocio para el crecimiento, cuando lo único que vemos del presidente Funes es conflictos permanentes con el que pasa enfrente, con el que se pelea con los buceros, se pelea con Arena, se pelea con su mismo partido, que por cierto yo creo que hoy más que nunca están bien pegados, el FMLN, el presidente Funes y Gana están estrechamente pegados. Se pelea con los empresarios, con todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Mire, yo no tengo nada que ofrecerle a este país. No puedo ofrecer nada porque no he hecho nada. Tengo que darle circo. Y eso es lo que está dando y eso le genera popularidad. Y al final, ¿qué es lo que nos genera en estos indicadores? El país sigue en las mismas condiciones. O sea, ¿qué hay que hacer de inmediato? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Bueno, yo creo que lo primero es desmontar. Fíjate que hay un tema importante. Los asesores que le asesoran al presidente en los conflictos son un argentino y un brasileño, que cuando se acabe el contrato se van a ir a su país y el país se queda destruido en división, en inseguridad, en falta de oportunidades. Lo primero que hay que hacer es pensar en El Salvador, y El Salvador necesita que las cosas se hagan bien, que se genere confianza, que haya estabilidad, que se respeten las leyes y las instituciones. Eso es lo que se necesita. Claro que es difícil cuando hemos encallado en situaciones tan inaceptables como las que hemos entrado como país en estos momentos. Pero tú me estás preguntando qué hay que hacer y eso es lo que tenemos que hacer. Estaba revisando justamente información el día de ayer de lo que está ocurriendo en Honduras y, por ejemplo, el día de ayer en Honduras se ha creado el concepto desde hace algunos meses de ciudades modelos y ayer firmaron el memorándum de entendimiento que servirá de marco, Jorge, para la creación de la primera de esas ciudades. No se ha definido el lugar donde será, pero bueno, ya es un paso que dieron el día de ayer con la firma de este memorándum. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, yo me recuerdo cuando empezó este proyecto que tú me invitaste a este programa y hablábamos contigo y yo te decía, William, anotar la fecha y más adelante volvamos a desenterrar los comentarios de ese momento en el que hablábamos que se estaba generando una oportunidad que ojalá tuviéramos nosotros como país, que ojalá visualizáramos y lleváramos a la ejecución como salvadoreños. Lo que ellos han hecho un pedacito de Honduras con una legislación diferente, con una seguridad diferente, con una seguridad jurídica diferente, con una legislación laboral diferente y con perspectivas de desarrollo diferentes. Ese plan piloto les va a funcionar muy bien. Ojalá que nuestros países hicieran no solo un pedacito de Honduras o un pedacito de El Salvador, sino que hiciéramos todo el país un centro de desarrollo como lo hizo Hong Kong, como inclusive el mismo Singapur lo ha hecho, aunque no haya sido en una pequeña zona, pero el país es un país muy pequeño. Hong Kong lo ha hecho, el mismo Taiwán inclusive se convierten en este tipo de centros en donde tienen legislaciones. Para darte un ejemplo, la ley fiscal de Hong Kong son 10 páginas. La ley fiscal, por ejemplo, de Estados Unidos son 10 bodegas de documentos. Esa simplificación, esa facilidad para generar negocios y oportunidades es lo que genera el bienestar de la gente. Y si lo van a hacer en un pequeño lugar es porque están convencidos que va a funcionar. Ojalá lo pudiéramos hacer, como te decía hace un minuto, en todo el país y ojalá El Salvador aprendiera de nuestros vecinos que las opciones para sacar adelante a la gente no son con conflictos, son con propuestas serias, con propuestas sanas y con propuestas que ayuden a que se reactive la economía del país. Bien, hacemos otra pausa comercial, regresamos con más de la entrevista en línea.
La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Jorge, sí me gustaría que siguiéramos un poco analizando el ejemplo de Honduras, porque es lo más inmediato que tenemos y bueno, están dando ya un primer paso bastante en firme. En el corte comercial leía un poco lo que se publicaba alrededor de este memorándum de entendimiento que se ha firmado el día de ayer y me llamaba la atención porque, por ejemplo, facilitaría en ese espacio territorial que se estaría configurando en Honduras, podrían establecer, por ejemplo, quienes se instalen ahí su propia política monetaria, gobernarse, dice, administrarse, firmar tratados, crear órganos de aplicación de leyes como tribunales y policía. Bueno, una cantidad de condiciones que incluso, le decía, también hay un poco de ahí de discusión del tema de soberanía, hasta qué punto lo que está pasando ahí es que se está cediendo soberanía. Pero bueno, ¿cuál es el rédito concreto que puede tener un país? O sea, al permitir que se den estas condiciones en un punto específico. A ver, si tú revisas todo lo que acabas de leer, te vas a dar cuenta que todo lo que ellos están independizando es todo lo que en un país normalmente es corrupto e ineficiente. Sistema de seguridad, el manejo de la moneda, el tema de justicia, el tema de la policía, de las leyes. ¿Qué es lo que te están diciendo? Los gobiernos manejamos mal el país. Hagamos un pequeño país donde nosotros ya no metamos la mano. Te lo estoy dibujando al revés. Lo que te está diciendo es una aceptación tácita de que no se hacen bien las cosas afuera de esa zona y que ahí se van a hacer bien. Ahora, tú me dices el tema de soberanía. ¿Y qué es la soberanía? Tú antes me decías, la gente no come de estos indicadores, come del vaso de leche y de los uniformes que le están dando. ¿Y quién come de la soberanía? ¿Qué quiere decir la soberanía en este caso? En este caso, ¿qué quiere decir la soberanía? Apartarse de la burocracia, de la corrupción y de la ineficiencia. Yo estoy de acuerdo, entonces mejor apartémonos de eso y generémosle a la gente condiciones de vida. Soberanía es que yo le dé mi derecho de libertad, mi derecho de justicia a alguien que va a hacer mal con ella o que me va a generar un problema como quería hacer el presidente con la Corte Centroamericana de Justicia, la Corte de Managua, la Corte de Ortega. Eso es entregarle la soberanía de El Salvador a fuerzas oscuras. Pero cuando tú lo que estás haciendo es diciendo, miren, estas leyes que son malas, mejor, y es que no es que las estás dejando a la deriva, estás diciendo los que vamos a vivir aquí adentro, vamos a generar las condiciones y vamos a generar el entorno en el cual podemos salir adelante como región o como país o como proyecto. O sea, ¿y cómo se evita que estos modelos de desarrollo no terminen sangrando a un país, sino dejándole réditos? ¿De qué manera es que, por ejemplo, un país se puede ver beneficiado? Porque se le está dando toda la condición para que se instalen, para que puedan usufructuar del país. Entonces, ¿cuál es el beneficio que puede tener el país? A ver, cuando tú dices eso, yo estaría de acuerdo si yo te digo voy a mandar a poner a alguien que va a ir a extraer el petróleo de mi país y se lo va a llevar y le voy a dar todo para que lo haga. Eso es diferente. Aquí lo que estás diciendo es, van a llegar empresas que le van a generar 5, 10, 15 mil fuentes de empleo a los hondureños, porque que sea una región no quiere decir que va a ser un edificio cerrado con llave donde nadie puede entrar y nadie puede salir. El hondureño va a regresar a su casa y va a llegar a trabajar en un esquema
que no es que físicamente van a hacer un cuartel, sino que es el mismo Honduras en una región con una legislación y con unas condiciones particulares. Entonces, todo el beneficio de esto va a llegar a todos los hondureños en el caso de Honduras. Si no fuera así, sencillamente decís, no lo hago. O lo cierro y se acabó. O sea, lo inmediato lo que se tendría es generación de empleo. Generación de empleo, desarrollo, inversión. O sea, esa es la forma de sacar adelante a un pueblo, es la forma de llenar las expectativas de la población y de garantizarles un futuro mejor para ellos y sus hijos. Así que este es el objetivo principal de un proyecto de este tipo. Cuando acá se ha hablado, por ejemplo, de todo el tema de zonas francas, recintos fiscales, más o menos por ahí ha ido la idea, ¿o no? ¿O en absoluto no tiene nada que ver con estos esfuerzos? No tiene nada que ver, porque seguís sometido a toda la burocracia ineficiente del Estado, a todo el sistema de justicia que no está funcionando correctamente, a todas las arbitrariedades del Ministerio de Hacienda, de los procesos de importaciones y exportaciones. Tú sabes que en El Salvador, en nuestras aduanas, cada legajo de documentos por un contenedor tiene 50 copias. Eso es lo que piden en nuestro país. Pero tenés que entregar 17 copias a 17 oficinas, a 17 personas, para poder meter o sacar un contenedor de producto en el país. ¿Cómo se va a desarrollar un país con esa burocracia, con esa ineficiencia? ¿Para qué querés 17 legajos de información? ¿Para qué necesitas tanto papeleo si no le sirve para nada? Porque al final es puro espacio para corrupción e ineficiencia. Ese es el tipo de cosas que, si no se resuelven, muy poco vamos a avanzar. La experiencia hondureña ya se ha replicado en otros países. ¿Conoce usted alguna experiencia? Bueno, el tema de Hong Kong es un ejemplo que se separa, digamos, del mismo Taiwán, como te decían en algún momento, aunque no eres el principio con el que nacen, al final se empiezan a convertir de esta forma, y lo que hacen estas zonas es generar un ambiente diferente, en el que se puede llegar a invertir con facilidad y con tranquilidad, y ha funcionado en todos los lugares y cada vez que se ha implementado. Bueno, de hecho el caso de Hong Kong es muy particular, ¿no? Porque China, la República Popular China, si bien regresó en el tema de soberanía y todo eso, pero se mantiene con su propio sistema. Correcto. O sea, China no ha tocado para nada, o sea, no lo ha tocado. Y Hong Kong es una de las potencias económicas y de estabilidad más grandes que hay en el mundo en estos momentos. De hecho, ¿y si en este mismo índice de competitividad salen los primeros 10 puestos. Y si China no ha tocado Hong Kong, uno entendería de inmediato es porque está funcionando ese país, o sea, no necesita... Por supuesto. ¿Y qué es lo que está haciendo China? Poco a poco está asimilando muchos de los principios de Hong Kong hacia adentro. Es difícil porque China es demasiado grande, pero ese es el proceso que se está dando. Exacto. Vamos a hacer otra pequeña pausa, regresamos con más. Bueno, sí me interesaría entonces plantear el rumbo del país entonces en términos económicos, hacia dónde está caminando. También me gustaría escuchar su opinión, Jorge, sobre el tema que tiene que ver con la integración de las juntas directivas en las autónomas. El presidente ha reiterado en los últimos días de que está esperando propuestas o ternas sobre esto. Vamos a una pausa y volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia.
Bien, hablemos entonces, son dos temas, pero de inmediato, el rumbo de país en materia económica, sobre todo porque estamos en el 9º mes del año, muy pronto estaremos cerrando 2012 y quizás a estas alturas podemos hablar un poco de perspectivas de crecimiento de economía, cómo se puede estar planteando para diciembre cuando estemos cerrando 2012, Jorge. Bueno, los pronósticos que a principio de año e inclusive hace algunos meses todavía mantenía el gobierno eran de alrededor del 2%. Tú te recordarás que hace más o menos un mes el presidente del Banco Central de Reserva dijo no vamos a llegar al 2%, tal vez cerca del 1%, algo así fue el comentario de él. Nosotros estimamos que ojalá lleguemos a crecer al 1%. Hay que esperar a ver qué sucede en el último trimestre, pero las perspectivas no son muy claras en estos momentos. Hay una gráfica que es bien importante, que es la gráfica del IVAE. El IVAE es un indicador de avanzada. Te va diciendo qué viene, te va dando un adelanto de qué es lo que viene. Y el IVAE tiene ya varios meses de venir en caída. Si eso continúa cayendo, el crecimiento del país va a seguirse deteriorando. Y al 1% no vamos a lograr resolver los problemas de este país, menos cuando el gasto, cuando la inflación es mayor y cuando el gasto del Estado sube 18%, que quiere decir que están recogiendo un poco más de impuestos, porque están recogiendo más impuestos, pero están gastando más de la cuenta. O sea, están sobregirando la tarjeta de crédito y el crecimiento no es sostenible y no aguanta con eso. Este país ya no aguanta con más populismo, con más ineficiencia y con bajo crecimiento. El IVAE mide en términos generales la actividad. Mide la actividad y hay un IVAE por industria, un IVAE por comercio, un IVAE por construcción, un IVAE por cada uno de los sectores económicos hay un IVAE. Y lo que eso te dice es una foto adelantada. Es una foto adelantada. Es bastante predecible, o sea. Es un indicador de avanzada. Si tú ves cómo se mueve el IVAE y cómo se mueve el PIB, van siempre de la mano. Lo que esto te va diciendo es por avanzada, porque el PIB no lo medís mes a mes. El PIB se mide una vez al año. Entonces esto lo que te va diciendo te va indicando, es un mapa de lo que se puede esperar sobre esto. ¿Qué puede pasar entonces si no se logra un crecimiento ni siquiera del 1% para el cierre de este año? Es decir, ¿cómo nos encontrará entonces 2013? ¿Qué hace un empresario ante una circunstancia como esa, por ejemplo? A ver, primero, ¿qué le pasa al país? Primero, el gobierno yo no creo que tenga suficientes recursos para cerrar el año, porque está gastando más de lo que tiene. Tiene que ver qué hace para que le aguante el dinero para terminar el año. Ese es uno de los temas. ¿Cuál es la razón? No es que no tengan dinero. Si tienen el año pasado 12% más de impuestos y este año 10% o 12% más de impuestos, han tenido más dinero que cualquier gobierno en la historia de El Salvador. Desde que somos país, desde hace 180 y pico años que somos país, nunca un gobierno ha tenido el dinero que ha tenido este. Y nunca ha habido un gobierno que despilfarre y gaste tanto como ha gastado este. Entonces no le alcanza el dinero, sencillamente. Ese es un grave problema, porque, y tú me lo preguntaste en el bloque anterior y yo no te lo contesté, cuáles son las implicaciones de que perdemos esos grados, de que perdemos competitividad. Cuando eso sucede, el país genera desconfianza, no solo no hay inversión, sino que el costo del dinero y del préstamo es mayor. Esos miles de millones, esos 14.000 millones de dólares que El Salvador le debe al mundo, ya no va a pagar el 3, el 4, el 5%, sino que tiene que pagar el 6, el 7, el 8%. Y esa diferencia son cientos de millones de dólares que tenemos que pagarle a quien le debemos y que ya no se pueden invertir en El Salvador, que ya no pueden invertirlo en educación o en salud en los salvadoreños. Entonces tiene serias repercusiones para todos los salvadoreños. ¿Amenaza eso la posibilidad entonces para 2013 de que algún empresario pueda tomar decisiones que lleven incluso al cierre de oportunidades laborales, que es lo más sensible y lo más dramático pues, para un país? A ver, hay muchas cosas que pueden influir eso. Primero, el tema de la inseguridad. Segundo, el tema de la burocracia, la confrontación, el conflicto permanente. Tercero, las condiciones del mundo, los precios de alimentos, de commodities se llaman. Los commodities son los productos que se venden a nivel mundial porque son de consumo
de consumo masivo, los alimentos, van a tener alzas importantes y eso va a generar serias presiones en los gobiernos y serias presiones en la población. Y si no estamos ordenados y si no somos consecuentes con esa realidad, una vez más se privilegia el populismo, que suena bien de corto plazo, pero que termina embargando el futuro de El Salvador. Hay que tener mucho cuidado y hay que estar al pendiente de esto que está sucediendo. Bien, vamos a otra pausa comercial, volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Jorge, hay otro tema que tiene que ver con, bueno, con la reforma que se hizo a las cerca de 19 o 20 autónomas. Prácticamente sacaron a la representación empresarial de esos lugares. Recuerdo que ustedes iban a, no sé si presentaron un recurso o iban a presentar un recurso sobre dos en particular. Pero bueno, el presidente de todas maneras dijo de que iba a estar esperando las ternas que ustedes enviaran propuestas. ¿Qué ha pasado con este tema finalmente? A ver, hay que explicarle a la gente. Yo creo que lo primero es que ese es un puesto de servicio en donde no se tiene, como falsamente dijo el presidente, la posibilidad de cambiar las decisiones de una junta que son de 12 personas y solo hay 2 representantes de los diversos gremiales del sector privado. O sea, esa es la primera cosa que hay que aclarar. La segunda es que el rol de fiscalización para evitar despilfarros, corrupción, es uno de los principales roles. Si el presidente sale diciendo, bueno, ¿y qué pasó con el caso de Majano? Y no lo procesaron, y el caso de Perla no está procesado. Yo le preguntaría, ¿y qué ha pasado con los casos de corrupción de su gobierno, presidente? ¿Cuántos han sido perseguidos o se han sido buscados? Hemos estado poniendo el dedo sobre la llaga en un montón de temas, y esto lo está haciendo el presidente porque en los últimos meses quieren tener libertad de ir a tocar, a hacer y a cambiar muchas de las cosas en las autónomas donde hay plata. Punto. Esa es la realidad de lo que está sucediendo aquí. Entonces tira una ley falsa, que la gente a veces puede confundirse. Y te lo explico para que aquel que está confundido. ¿Cómo funcionaba hasta hoy? Hasta hace unos meses. Todas las gremiales y todas las instituciones del sector privado participaban enviando ternas. Se elegía de esas ternas cuál era la que ganaba en base a votaciones. El sector privado organizado tiene 49 gremiales. Eso quiere decir, no quiere decir que soy yo o que es la junta directiva. No, hay 49 gremiales con 15,000 empresarios que votan y deciden. Eso tenía mayoría, pero era un proceso democrático y luego el presidente escogía de esa terna quien le gustaba. O sea, no era la cúpula de la ANEP la que definía la representación. Lo que pasa es que se presentaba como ANEP porque somos la federación de todas las gremiales empresariales del país. Sí, pero en algún momento de la discusión y de los planteamientos incluso del presidente se percibía como que al final era una decisión que estaba en manos de la cúpula. Por eso te estoy explicando, porque las mentiras hay que descubrirlas. Por eso te estoy explicando que así es como funcionaba. Y llegaban las otras asociaciones y votaban y ganaba un grupo democráticamente y salía una terna. Así se elegía.
Entonces viene ahí el presidente y dice, no, esto no puede ser, porque estos son incómodos, porque estos empresarios están desnudando la corrupción. Estos empresarios me están diciendo que estoy despilfarrando cuando estoy despilfarrando. Me están diciendo que estoy haciendo mal las cosas cuando las hago mal. Me estorba. Necesito yo tener control sobre quién se sienta ahí. Entonces pone una ley en donde dice, mándenme, todos, todo el mundo mándenme. Está bien, ¿por qué no le abrió esos espacios a todo el mundo con 2 de sus 12 directores y no con los 2 del sector privado? ¿Por qué no, en lugar de decir a estos 2 los quito y los cambio, por qué no abrió otros 2 puestos en la Junta y puso el sindicato, las universidades? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no quitó de su burocracia, de sus 12 representantes en la Junta, por qué no quitó 2? Porque ese no es el interés de él. ¿Qué es lo que hace entonces? Dice, todos mándenme las listas, abiertas, no me manden 3 nombres, mándenme listas abiertas, o mándenme 3 o 1, lo que quieran, pero yo voy a escoger. ¿Qué es lo que está diciendo el presidente? A ver, Wilson Meléndez, me va a estar criticando, está vetado. Pedrito Pérez, me va a hacer caso, pongan a Pedrito Pérez. Entonces eso es un juego burdo, falso. Es lo mismo que la ley de acceso a la información pública. Yo no sé si tus seguidores en tu programa saben que la ley de acceso a la información pública le obligaba al presidente a nombrar 30 concejales, 5 de los sindicatos, 5 de la sociedad civil, 5 de las universidades, 5 de la empresa privada, y había otro sector, y el presidente recibe los 30 nombres y dice, ninguno me gusta, vetados los 30, ninguno de esos va a ser concejal. ¿Y por qué razón? Porque no me gustan, y ahí está la ley sin funcionar. Lleva un año la ley de acceso a la información pública sin funcionar porque el presidente ha vetado a los 30. Es otra payasada, igual que esa payasada. Él está disfrazando y quiere disfrazar la corrupción, el despilfarro y todo eso con una propuesta inaceptable. Y prestarse a ese juego es irle a validar el juego. Nosotros como ANEP, como instituciones de ANEP, hemos tomado la decisión que no nos vamos a prestar a ese juego, y sí se han interpuesto demandas, especialmente en instituciones en donde se quieren robar el dinero. Se quieren robar el dinero. Instituciones, por ejemplo, como el INSAFORP, donde los empresarios pagan 28 millones de dólares al año. Los empresarios, no te estoy hablando nadie más, sí. Y que tienen ahorros como de 25 millones y quieren irse a tomar ese dinero para ocuparlo en los proyectos de Ciudad Mujer y en otras cosas, en proyectos que no necesariamente son para el desarrollo competitivo del país, para cambiar estos indicadores, para que no dejemos de ser competitivos. Eso se lo quieren llevar. Lo de Procafé, el dinero que los cafetaleros dan por decisión propia, esos 50 centavos que dan por cada quintal para la capacitación, para la tecnificación, se lo quieren llevar para ir a regalar granos básicos y hacer más populismo. Eso se llama robo. No tiene otro nombre, y eso es lo que estamos viendo que está sucediendo en este caso. Bien, hacemos la última pausa comercial, regresamos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Jorge, cuando dicen ustedes que no se van a prestar al juego entonces de lo que está haciendo el presidente, automáticamente entonces es de asumir de que ustedes no van a enviar propuestas. No, como ANEP no se van a enviar propuestas, porque eso sería, como te digo, validar ese juego. Creemos que es mejor quedarnos trabajando para el futuro, porque el presente con este gobierno nos parece que no tiene posibilidades. Nosotros empezamos ya a través de nuestras gremiales, de nuestras 49 gremiales, de nuestros 15,000 empresarios, empezamos a generar propuestas e ideas para que ojalá los que sean candidatos en el futuro cercano de este país tengan una visión clara de hacia dónde hay que llevar este país. Vamos a empezar a trabajar con eso porque llevamos 3 años desgraciadamente perdidos con un gobierno que no ve, que no escucha y que no siente lo que la población está sintiendo. ¿Esas propuestas serán trasladadas a los candidatos? Vamos a armar una serie de propuestas de los diversos sectores, cómo reactivar los diversos sectores del país, y la idea es comenzar a hacer foros en donde los candidatos y los partidos se comprometan con una visión clara del desarrollo de la economía y con eso de las mejores perspectivas de desarrollo humano para el país, porque no es importante, no solo buscar que el país crezca, sino que tenemos que buscar que se genere desarrollo humano, y eso pasa por educación, eso pasa por salud, eso pasa por tener las condiciones para que nuestros niños, para que nuestros jóvenes tengan mejores oportunidades y este país pueda salir de este pantano en el que estamos en estos momentos. Es decir, entonces están hablando de foros directamente con los candidatos o no necesariamente con ellos. A ver, nosotros vamos a hacer foros para generar una visión, una propuesta que se le va a vender a los candidatos, que se le va a proponer a los candidatos para que ellos lo entiendan y lo hagan suyo y ojalá forme parte de su visión para lo que serán sus propuestas. Es decir, la posibilidad de que ellos puedan incorporar como insumos lo que ustedes estarían sugiriendo. Por supuesto. Y esto va en la línea de lo que hemos platicado, de cuáles son las iniciativas puntuales que deberían de abordarse después de 2014. Sí, esto va en la parte de la generación de oportunidades de empleo, de generar fuentes de empleo, oportunidades de inversión. Esto es como poner un mapa de las distintas opciones que se tienen y por dónde hay que irse para que logremos los resultados que se esperan. Esto tiene un componente importante que es la estabilidad política, la seguridad, pero digamos ese es el piso, esas son las patas sobre las cuales vas a sentar estas propuestas. Bueno, terminamos, hay elecciones 2014 y de inmediato 2015 vienen elecciones para diputados y alcaldes. Sí, y desgraciadamente ya empezó la campaña, esto empieza a generar disputas, empieza a generar tensiones, se generan rupturas y eso preocupa. Yo creo ¿Qué debe hacer, el Tribunal Supremo Electoral en esto? Porque dicen de que no hay campaña anticipada todavía, pero bueno, todo lo que se está viendo va hacia eso. Y mientras no cambiemos el Tribunal Supremo Electoral vamos a seguir oyendo esas excusas. Los salvadoreños deberíamos de tener 2 meses, 3 meses de campaña electoral y se acabó. Si aquí este país vive en campaña electoral siempre, permanentemente, y eso lo que hace es un incentivo para que los políticos sigan siendo populistas, ofrezcan lo que no pueden hacer, digan lo que no deben decir. Ustedes se acordarán del presidente ofreciendo 100,000 fuentes de empleo. Si hemos perdido 55,000 fuentes de empleo. Todos los políticos se llenan la boca de propuestas que no pueden cumplir. Y entonces mantenernos en esta situación lo único que hace es generar más populismo y que la gente compre y acepte ese populismo. Pero bueno, el tribunal, mientras tanto, mientras no haya reforma, el tribunal debería de actuar o no. Debería de actuar, si para eso está llamado, si la ley, ellos no pueden interpretar a su antojo la ley, tienen que cumplirla. Eso es una obligación que tienen y que ojalá la hagan cumplir por el bien de este país. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, Jorge. Muy amable. Muy gentil, como siempre. Bien, terminamos la entrevista en línea. Esperamos que disfruten el fin de semana. Nos vamos a ver el próximo lunes. Estará con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica Nelson García, viceministro de Transporte, para conversar sobre la tensión que se ha generado con los empresarios de buses una vez que se ha decidido recortar en al menos el 40% del subsidio. Nos vemos entonces el próximo lunes.